Un libro convirtió a su autor no solo en héroe nacional de su país, sino en héroe de la lengua española. Sin exageraciones, así fue asimilada en aquellos tiempos la aparición de 100 años de soledad. Su autor, Gabriel García Márquez, periodista y escritor, colombiano, y más que ello, narrador latinoamericano. Su obra ha provocado el insulto y el elogio más furibundos. Su posición ideológica lo ha llevado a recibir incluso la proposición de algunos de sus conciudadanos para que busque la presidencia de su país, Colombia. García Márquez dejó su tierra a los 27 años de edad, cuando el periódico El Espectador lo mandó como su corresponsal a Roma. Y desde entonces ha estado lejos. París, México, Barcelona y ahora, otra vez, México. 100 años de soledad ha sido traducido a más de 20 lenguas, convirtiendo a su autor en uno de los escritores más populares y reconocidos del planeta. García Márquez nació en 1928 en un pequeño pueblo de Colombia llamado Aracataca, donde pasó sus primeros 8 años de vida con sus abuelos maternos, escuchando las viejas historias y reviviendo el pasado. Aracataca es la inspiración del Macondo de 100 años de soledad. La memoria que yo tengo era de un Boomtown. Como un pueblo del viejo oeste de los Estados Unidos. Aracataca había sido en el pasado un poblado indígena. Yo lo recuerdo como un pueblo caluroso, violento y lleno de polvo. Pero cambió completa y repentinamente cuando llegaron las compañías plataneras que trajeron toda una nueva cultura. Quizás mi primer recuerdo de Aracataca es de una tarde en que alguien mencionó que un hombre había sido decapitado ahí en el pueblo. Yo tenía 3 o 4 años y quedé muy desilusionado cuando descubrí que no podía ver el cadáver del hombre decapitado porque estaba cubierto con unos trapos. Detrás de él iba su mujer cargando la cabeza. Aparentemente, había sido decapitado con un machete en una pelea. Todo el mundo tenía machete en Aracataca porque era el instrumento de trabajo para cortar los plátanos. Y las peleas con machete eran muy comunes. Recuerdo que en casa todos hablaban de muertes violentas, riñas y tragedias terribles. En Aracataca había gente de todo el mundo. Inclusive con que hubieran llegado de la región del Caribe alrededor ya bastaba con que fuera. Había ingleses de Jamaica, holandeses de Aruba y Curazao y franceses de Martinica. Se hablaban muchos idiomas y mucha gente iba a mi casa. Recuerdo que el tren llegaba a las 11 de cada mañana y mi abuela siempre decía: tenemos que tener carne y pescado listos porque no sabemos quién va a venir y qué es lo que le gustaría comer. Por las tardes se podía ver a lo lejos la Sierra Nevada. Todo era llano, con algunos riachuelos que salían de la sierra. En realidad, en 100 años de soledad empiezo yo con una descripción a la que no corresponde exactamente a Aracataca, porque es así como la tengo idealizada en mi memoria. Describo un río de aguas claras y limpias deslizándose por gigantescas piedras que parecían huevos prehistóricos. Recuerdo muy bien esas piedras. Las volví a ver más tarde y realmente son muy grandes. José Arcadio Buendía ignoraba por completo la geografía de la región. Sabía que hacia el oriente estaba la Sierra Impenetrable y al otro lado de la sierra la antigua ciudad de Riohacha, donde en épocas pasadas, según le había contado el primer Aureliano Buendía, su abuelo, Sir Francis Drake se daba al deporte de cazar caimanes a cañonazos, que luego hacía remendar y rellenar de paja para llevárselos a la reina Isabel. En su juventud, él y sus hombres, con mujeres,
y niños, y animales, y toda clase de enseres domésticos, atravesaron la sierra buscando una salida al mar, y al cabo de 26 meses desistieron de la empresa y fundaron Macondo, para no tener que emprender el camino de regreso. Era pues una ruta que no le interesaba, porque solo podía conducirlo al pasado. Al sur estaban los pantanos, cubiertos de una eterna nata vegetal, y el vasto universo de la Ciénaga Grande, que según testimonio de los gitanos, carecía de límites. Cuando afirmo que todo lo dicho en mi obra sucedió antes de que cumpliera 8 años, significa que toda la esencia de mis libros es ese mundo mágico en que viví mi infancia, el mundo lleno de supersticiones, sueños, presentimientos y profecías que me daba mi abuela. Este mundo es lo que da a mis libros esa atmósfera especial que los críticos consideran mágica. Era el mundo que los adultos usaban para esconderme la realidad, con todas sus cosas extraordinarias y simbólicas. Ese mundo fantástico era el mundo real para mí. Lo malo fue que de ahí salí a una ciudad cerca de Bogotá, la antítesis de Aracataca. Fue un cambio radical, como la muerte. Perdí mi pueblo, mi gente, mi familia, mi modo de vida, mi cultura caribeña. Tenía 19 o 20 años cuando publiqué mis primeros cuentos en El Espectador. Eran días de mucha actividad política por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Hubo una protesta popular que casi destruyó completamente la ciudad de Bogotá, y fue el comienzo de 10 años de violencia en los que fueron asesinadas alrededor de 200,000 personas. Yo participé en todo eso, y fue entonces cuando me di cuenta claramente de que ese mundo en el que estaba viviendo no era mi mundo. Me hubiera gustado mucho destruirlo y regresar a mi mundo caribeño, pero el hotel donde vivía fue quemado y perdí todo lo que tenía: mi ropa, mi máquina de escribir y algunos originales de mis primeros cuentos, de modo que me sentí libre de dejar Bogotá. Me fui a Cartagena y luego a Barranquilla. Estaba terminando mi primera novela y siempre llevaba el manuscrito conmigo. Un día que no tenía para pagar la noche en el hotelucho donde vivía, le dije al casero: tome esto como garantía, es lo que más me importa en el mundo. Y él lo aceptó. Esto pasó varias veces hasta que en una ocasión me dijo: este libro no es suficiente, usted tiene que pagar. Finalmente me fui a Europa como corresponsal. Antes de escribir El otoño del patriarca, mi última novela, pasé 10 años leyendo todo lo que pude sobre los dictadores de América Latina y especialmente del Caribe. Después hice un gran esfuerzo por olvidarlo todo y empezar a escribir con material completamente imaginario, cuidando que ninguna de las anécdotas y episodios correspondieran a un hecho real. Este es el único de mis libros cuyas situaciones no he vivido anteriormente. Sin embargo, El patriarca es el más autobiográfico de todos mis personajes, excluyendo, por supuesto, el factor del poder que nunca he experimentado, aunque se podría comparar el poder con la fama. Pienso que son muy parecidos, especialmente en su soledad. La soledad del poder es muy parecida a la soledad de la fama. Lo malo de la fama es que es las 24 horas al día. Me recuerda un poco una frase de Graham Greene que dice que lo terrible de los bombardeos es que a uno lo hieren y el bombardeo continúa. Esta es la razón por la que yo pienso que la vida ideal sería pasar todo el día en una isla desierta y toda la noche en una gran ciudad. En la isla desierta habría la tranquilidad necesaria para trabajar, y en la noche para reunirse con los amigos y divertirse. Me gusta vivir mi vida. Me gusta estar con amigos, con esos que siempre han sido mis amigos. Años de Macondo suena en el aire, y los años de Gabriel trompeta
dos nostalgias enfrentadas como dos espejos, perdió su maravilloso sentido de la irrealidad, hasta que terminó por recomendarles a todos que se fueran de Macondo, que olvidaran cuanto él les había enseñado del mundo y del corazón humano, y que en cualquier lugar en que estuvieran, recordaran siempre que el pasado era mentira, que la memoria no tenía caminos de regreso, que toda primavera antigua era irrecuperable, y que el amor más desatinado y tenaz era de todos modos una verdad efímera. Los 100 años